De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, se estima que el Buen Fin dejará una derrama económica superior a los 118,000 millones de pesos. Así lo dio a conocer el presidente de este organismo, José Manuel López Campos, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un 5% más que los 112,400 millones de 2018, pero que representa ya el triple de la primera edición que fue en 2011, en la que se tuvieron ventas por 38,000 millones de pesos. Dijo que en esta ocasión se abre la oportunidad de que micro y pequeñas empresas se beneficien de la derrama y con ello se fortalezca el consumo nacional. Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dio a conocer algunos de los artículos que más se venden durante el fin de semana. Todos hemos visto las imágenes de compra. Los principales bienes que son adquiridos son calzado, ropa, electrodomésticos y crecientemente servicios de turismo. Y para garantizar que los consumidores compren con descuentos reales y no sean engañados, la Profeco dispondrá de un operativo especial. También comentarles que son 1,300 funcionarios de Profeco que van a estar atentos a lo largo del Buen Fin. 147 módulos que tenemos instalados en los lugares donde más hay comercio. Y adicionar a ello tengo 323 brigadas de 2 funcionarios cada brigada que estarán caminando por las zonas comerciales de las principales ciudades de nuestro país. En la 9ª edición del fin de semana más barato del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aunque el Buen Fin es para comprar varias cosas, él recomienda más adquirir libros. Eric Pinto, 21 Noticias.